Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo instalar las impresoras láser de la serie 100. Eso equivale a las 103, 107, 108. Mejor dicho, las voy a dejar en la descripción del video para los modelos que es compatible los procesos que vamos a mirar. En este caso tenemos una impresora HP láser, es la 107W, y vamos a mirar cómo instalarla por el cable USB. Vamos a mirar cómo instalarla por Wi-Fi Direct y Wi-Fi pues dentro de una red, en la misma red donde esté el equipo portátil o el equipo de Windows, digámoslo así, porque pues yo solamente trabajo con la parte que es el sistema operativo de Windows, con los otros sistemas no lo sé hacer. Entonces encendemos la impresora y la conectamos por el puerto USB, por cualquier puerto USB. Vamos acá a Windows, entonces vamos aquí al menú inicio y escribimos control y nos vamos aquí al panel de control, esperamos que nos cargue, le damos aquí en dispositivos e impresoras. Y aquí está la impresora, como ven está conectada, ya la reconoce el equipo, pero en realidad no está instalado el propio controlador que nos da las características, por ejemplo, de tamaños de papel, de tipos de papel, entre otras opciones como la impresión a doble cara. Entonces, por ejemplo, le damos clic derecho, preferencias de impresión, y nos da unas opciones muy básicas, miren, para poder imprimir. Entonces para eso es la instalación del controlador. Recuerden que estas impresoras también no traen CD de instalación, por tanto tenemos que descargarlo. Entonces nos conectamos a internet, yo lo voy a hacer por acá. Como yo ya tengo la clave puesta en mi red, entonces ya me la va a reconocer y aquí ya tengo señal. Entonces, bueno, minimizamos aquí y le damos aquí en el navegador Google Chrome, que es el que normalmente yo utilizo, y aquí vamos a escribir 123.hp.com, ahí ya la tenía, le damos enter y esto nos guiará a un buscador de controladores de la página de Hewlett Packard, la oficial. Entonces aquí le damos el nombre de la impresora que tenemos, en mi caso yo tengo la 107W, si tienen la otra, la WR, le pueden dar acá, entonces yo le voy a dar en esta y le doy en siguiente. Esperamos un momento y aquí ya nos da la opción de descargar, le damos ahí, esperamos un momento todavía y el controlador, ya el archivo ejecutable se nos va a descargar aquí. Entonces esperamos a que esto termine de descargar y continuamos con el video. Hasta mientras lo voy a adelantar, van a ver un icono como este que está por acá arriba y eso quiere decir de que estoy adelantando el video. Entonces voy a adelantar y ya continuamos. Listo, ya se nos descargó el archivo. Recuerden que la velocidad del internet es la que determina qué tan rápido se descargan estos archivos. Bueno, entonces le damos aquí en esta flechita desplegable y le damos mostrar en carpeta. Eso nos va a enviar a la carpeta de descargas y pues aquí ya tenemos el archivo. Entonces le damos clic derecho, ejecutar como administrador, o también le podemos dar simplemente abrir, o solamente le damos aquí y después enter, como quieran, aunque mejor a veces es darle ejecutar como administrador. Entonces le damos ahí, si les aparece un recuadro que dice que si quieren ejecutar ese archivo le dan en que sí, después se van a extraer los archivos a una carpeta temporal del sistema y aquí ya nos dice que estamos en el asistente de la instalación que nos sirve para estos modelos. Entonces le damos aquí en siguiente y le damos que sí aceptamos el contrato de licencia, le damos en siguiente y aquí nos da las opciones para conectarse. Entonces por ahora vamos a utilizar la conexión USB, después vamos a mirar la parte inalámbrica. Le damos en USB y le damos siguiente. Entonces aquí me va a decir que el controlador no está aún instalado y también hay otra opción, una aplicación que se llama Hewlett Packard o HP AC Printer Manager. Esta también la dejamos señalada y le damos en siguiente. Esperamos a que se instale el controlador. Esto no se demora mucho, solamente es unos segundos. Y listo, ya se instaló. Entonces le damos aquí en finalizar, esperamos un momento, va a aparecer un icono por acá abajo
Vamos por aquí para que se desaparezca, esperamos nuevamente. Si quieren ya pueden ir cerrando la página de internet mientras aparece nuevamente el icono. Y de todas maneras también vamos a ir mirando por acá en dispositivos e impresoras. Y miren que aquí ya está lista la impresora. Y ahora nuevamente le damos a dar clic derecho, preferencias de impresión. Y miren que ahora ya aparece una interfaz distinta, donde podemos colocar, por ejemplo, la parte del papel, que si es horizontal, todo eso que no teníamos anteriormente. Bien, tiene varias opciones. Y listo. Esa es la parte para el controlador. Bueno, si quieren le vamos a dar una impresión de prueba. Vale, aquí, impresión de prueba. Vamos a cerrar y la impresora ya dio la orden. Y vamos a levantar esto aquí para que nos recoja el papel. Y miren, pues aquí ya, tenemos por aquí la impresión, todo perfecto. Bueno, esa es la parte del USB. Regresamos aquí al computador, le damos, bueno, aceptar. Y por acá tenemos unas opciones avanzadas, si quieren le pueden dar aquí o le dan mejor en el inicio. Escriben HP y le dan aquí en ese que dice HP AC Printer Manager. Entonces le dan un clic y aquí es donde vamos a poder acceder a varias configuraciones, varias opciones para que también lo tengan en cuenta. Por ejemplo, que cómo está el nivel de los combustibles, del toner se podría decir. Incluso le dan aquí en configuración avanzada y también tenemos aquí otras opciones, como dice ajustes de dispositivo. Aquí tenemos varias opciones para cambiar. Esto solamente lo podemos hacer en la parte USB. Aquí podemos cambiar los papeles, lo mismo que lo otro, pero acá tenemos otras ya configuraciones de red, ¿sí? Para mirar lo de la configuración de Wi-Fi Direct incluso. Para cambiar contraseñas, cambiar IPs, esa clase de cosas. Y por último, por acá también tenemos imprimir la información de la configuración de red, información de los combustibles, bueno, contador de uso. Esa es la parte USB. Ahora vamos a mirar la parte de la conexión de Wi-Fi. Entonces esto lo cerramos por aquí. Bueno, y nuevamente vamos aquí a descargas y nuevamente ejecutamos este archivo. Le damos en ejecutar como administrador. Aquí le damos en siguiente, nuevamente que sí aceptamos el contrato, siguiente, y aquí es donde ya cambiamos a conexión de red inalámbrica y le damos siguiente. Aquí marcamos que vamos a configurar una red inalámbrica para la impresora. Eso es cuando es por primera vez que la vamos a configurar y esto es cuando la impresora ya está conectada a la red. Entonces primero la vamos a conectar con la opción de arriba. Esto se utiliza cuando la vamos a instalar en otro computador, que cuando la impresora ya está enrutada, ya está con el internet. Entonces bueno, le damos arriba y le damos siguiente. Y aquí le damos en utilizando un cable USB. Le damos siguiente. Va a ver la comunicación con la impresora y nos va a buscar las redes. Entonces buscamos, por ejemplo la mía es esta que dice Familia Enríquez Grijalva. Le damos aquí y le damos en siguiente. Esta es la contraseña de mi red. Yo creo que la toma desde el computador, por eso aparece de una vez. Si quieren le pueden dar ocultar, pues para que no la muestre. Pero esta sí es la conexión. Lo que yo creo es que la agarró del mismo computador donde yo estoy conectado. Bueno, la dejamos ahí, le damos en siguiente y esperamos a que la impresora se conecte con el router y ya esté disponible en la red. Esperemos un momento. Aquí es donde me dice que debemos desconectar el cable USB. Lo desconecto y le doy siguiente. Ya me dice que tengo los controladores instalados porque ya la instalé por USB. De igual manera le doy en siguiente, pero ahora es la configuración por Wi-Fi, entonces no hay problema, la señalamos y le damos siguiente y esperamos a que nuevamente se instalen, aunque ya están instaladas, eso no nos va a demorar mucho tiempo. Y listo, miren, ya está instalada. Entonces le damos aquí en finalizar, regresamos aquí a dispositivos e impresoras. Entonces miren que ahora aparece otro icono de la impresora, que esa ya es la inalámbrica, y esta de acá es la de USB, que ya quedó deshabilitada. Por ejemplo, si nosotros conectamos el cable, él la detecta como conectada.
cambia el color, pero miren que ya tomó otro nombre para volverse a instalar. Entonces miren que yo ya había intentado conectar de las dos maneras al mismo tiempo y no había podido, pero en esta ocasión sí apareció, miren, por USB y por red al mismo tiempo. Entonces bueno, vamos a ensayar la impresión por Wi-Fi, le damos clic derecho, propiedades de la impresora y le vamos a dar en imprimir página de prueba. Entonces ahí está, ya agarró la orden. Y miren que ya está instalada ya normalmente por Wi-Fi. Regresamos acá a Windows y le damos bueno en cerrar, vamos a aceptar y ya la tendremos instalada como impresora de red en la red Wi-Fi. Entonces lo último que ya nos queda por hacer es darle clic derecho, establecer como impresora predeterminada. Deben tener en cuenta que miren que el LED del Wi-Fi se apaga, pero ella sigue estando disponible en la red, así es que no se preocupen si se apaga. Todavía le podemos enviar la impresión y ella automáticamente va a imprimir. Lo que sí no vamos a poder hacer es entrar a la configuración mientras está en ese estado, pero me refiero a la configuración avanzada, que tampoco no podemos mover mucho. Ahora vamos con la configuración de Wi-Fi Direct. Esta es la menos opcionada porque cuando nos conectamos por Wi-Fi Direct nos desconectamos del internet. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar una página de configuración. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo presionado el botón cancelar o reanudar durante 10 segundos en este modelo. Entonces, bueno, primero lo presiono para que se inicie. Esperamos un momento. Cuando ya se estabilice ahí ya lo podemos hacer. Entonces le damos aquí. Lo tenemos presionado por los 10 segundos hasta que este empiece a parpadear. Ahí quiere decir de que ya se conecta. Ahí ya pasaron los 10 segundos y esperamos a que se nos imprima las páginas de configuración. Listo, entonces aquí se nos imprimió. Elegimos la que está por atrás y vamos a la parte de acá abajo. Y aquí es donde nos dice que el nombre de la red que tenemos que buscar es esta que está aquí. Bueno, lo voy a acercar un poco más. Y que la contraseña es esta que está acá debajo. Entonces vamos a tener que buscar esa red y nos conectamos con esta contraseña. Entonces nuevamente regresamos acá a Windows. Nos desconectamos de la red donde estamos, como les comento, y nos conectamos en la red como la encontrábamos en la hoja. Entonces damos clic ahí. Le damos conectar, escribimos la contraseña. Yo ya la escribí mientras hacía los ensayos. Esperamos un momento porque como la impresora hace como una especie de router de recibir equipos a la conexión, entonces la impresora no administra conexión de internet, es solamente lo que hace es una red. Por tanto, como no tiene internet, entonces Windows está intentando mirar si hay internet, si no hay. Y al último ya miren que aquí me dice que me conecté a la red pero que no tengo internet y por eso se demoró. Entonces aquí el paso a seguir es darle clic en el inicio y escribimos configuración. Bueno, yo le doy confi nomás, ya me da la parte de configuración. Vamos aquí y aquí le damos acá arriba en dispositivos. Vamos aquí a la parte donde dice impresoras y escáneres y después le damos aquí en agregar. Esperamos un momento que nos busque las impresoras y miren que aquí ya me apareció esta y le damos un clic ahí, después le damos en agregar dispositivo, esperamos un momento que se configure. Listo, ahí ya se configuró. Entonces ahí ya la podemos encontrar acá o también la podemos encontrar acá, como quieran. Si quieren le damos desde acá administrar y le damos imprimir página de prueba. Esperamos que haya la conexión, ahí está. Y listo, miren que también aquí ya está impresa la página de prueba de Windows. Y listo, aquí ya podemos cerrar. Entonces miren que ya la tenemos disponible Wi-Fi Direct,
en la red Wi-Fi, lógicamente que tenemos que estar dentro de la misma red y en cable USB. Lo que sí casi no les recomiendo esta de Wi-Fi Direct, porque a veces el equipo se da cuenta de que no hay internet en esta y se desconecta automáticamente para conectarse con la que sí tenemos internet. Por tanto, la más recomendable es la USB, después la Wi-Fi y después la Wi-Fi Direct. Y lo último que me faltaba decir es que si en Wi-Fi Direct les pide una contraseña o PIN, ese PIN está en la página de configuración donde estuvimos viendo los datos. Ahora lo último que vamos a mirar es cómo instalarla si la impresora ya estuviera enrutada. Como quien dice, se utiliza bastante para cuando vamos a utilizarla en red. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar, vamos a quitar este de aquí. Vamos a quitar este de acá también. Y bueno, vamos a dejar la de USB. Primero que todo tenemos que estar en la misma red de la impresora. Como bien saben, esta es Wi-Fi Direct, entonces vamos acá a conectarme a la misma red donde está conectada la impresora, como ya lo hicimos. Entonces nuevamente vamos a descargas y ejecutamos nuevamente este archivo. Le damos a ejecutar como administrador, extrae los ficheros para iniciar la configuración y le damos en siguiente. Le damos que sí aceptamos el contrato de licencia. Siguiente, y aquí le damos en conexión de red inalámbrica, siguiente, y aquí es donde nos dice que si vamos a conectar la impresora por primera vez, y no, ya la tenemos conectada al router por ahora, entonces no, mi impresora ya está conectada a la red. Entonces señalamos aquí, le damos siguiente, él busca la impresora dentro de mi red, dentro de la red que yo estoy conectado, y ahí la encontró, ya miren, entonces le damos en siguiente. Y aquí nos va a decir que nuevamente va a instalar estos componentes. Como este ya lo tengo instalado, la verdad lo voy a quitar y voy a dejar solamente el controlador que me dice que aún no está instalado. Entonces le damos siguiente. Esperamos. Y listo, miren que ya se instaló. Le vamos a dar en finalizar. Nuevamente vamos acá a dispositivos e impresoras. Y aquí ya la encontramos instalada. Vamos a darle clic derecho, propiedades de la impresora, y le damos imprimir una página de prueba. Ahí estamos viendo que ya cogió la orden. Y listo, ya está impreso también esta página de prueba. Como les comentaba, este último procedimiento, cerramos aquí, aceptar aquí, es para cuando hay más computadores que quieren conectarse a esta impresora. Bueno, entonces hemos llegado al final de este video, cerramos esto por aquí. Espero que hayan logrado conectarla de cualquiera de estas maneras a su computador y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.